empezar a... bueno, vamos ahora a ver a la página que tiene que ver con el aparato genital masculino y vamos a verlo, ¿no? Bueno, el aparato genital masculino, tenemos nosotros a la próstata. La próstata es una glándula bastante, que se lesiona con bastante facilidad en los hombres. De hecho, el 90% de hombres y el 90%, según algunos autores, van a desarrollar la hiperplasia prostática, ¿no? Los únicos hombres que no van a desarrollar en esta enfermedad son aquellos que son castrados o que fueron extraídos los testículos, ¿no? Los eunucos, debido a que la próstata es una glándula que se relaciona mucho con la testosterona. La próstata está relacionada con la micción, ¿no? Entonces, aquí tenemos la próstata, ¿no? Está por debajo de la vejiga y en el interior de la próstata hay unos huequitos que se conocen como uretras y conductos prostáticos, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, huequito que permite el paso de la orina se inflama y no deja pasar la orina. Entonces, ¿qué síntomas tiene una persona que está enferma de la próstata? Pues que el chorro disminuye, ya no fluye con la misma fuerza de antes. También, como la orina se queda aquí, tiene la necesidad de pujar, entonces va a estar constantemente pujando para orinar. Y en ocasiones la próstata se llena de pus y de bacterias y eso se denomina prostatitis aguda o crónica, ¿no? Entonces empieza a orinar sangre y empieza a orinar pus, ¿no? Entonces, como orina sangre y orina pus, son datos típicos de la prostatitis, ¿no? ¿Qué pasa si es que la próstata no solucionamos este problema, ¿no? Si dejamos que pase el tiempo, porque hay muchos hombres que tienen este problema, pero por miedo no van a hacerse ver, ¿no? Entonces están aguantando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que la próstata, como está en relación con el riñón, porque la próstata es un órgano que pertenece al sistema de riñón, entonces los riñones empiezan a rebosar la orina y la orina empieza a subir hacia los riñones y una vez que la orina está presente empieza a aplastar porque el riñón es un órgano hueco y empieza a destruir al riñón y es una de las principales causas de insuficiencia renal crónica en el adulto. La próstata produce inflamación, produce también la tendencia a producir cálculos cuando está inflamada. Y bueno, esta enfermedad se le denomina hiperplasia prostática benigna. Entonces, la hiperplasia prostática benigna es una enfermedad que padecen el 90% de hombres, como lo dije anteriormente, y tiene algunos estadios, ¿no? Algunos consideran 4 estadios, otros 5 estadios. Y bueno, entonces vamos a ver los estadios de esta enfermedad, porque a medida que va pasando el tiempo,
se va formando todas estas enfermedades, ¿no? Entonces, la hiperplasia prostática eh, tiende a, aquí tenemos, ¿no? Un gráfico, ¿no? A formar unos nódulos que empiezan a crecer, ¿no? Son tumores benignos lo que ocurre aquí en el interior, ¿no? Entonces empiezan a chocar uno contra otro y generan este problema, ¿no? Comparando entre la próstata normal con la enferma, vemos que es la compresión de la uretra, básicamente el problema. El estadio son que empiezan a crecer y empieza a disminuir la cantidad de chorro hasta que ya no permite pasar nada de orina, ¿no? Ese es el estadio más grave. Y entonces ahí la gente, por más que quiera orinar, no puede y toca llevar a urgencias para ponerle una sonda prostática y realizar una cirugía que es sacar la próstata, ¿no? Ese es el tratamiento que tiene la medicina occidental, ¿no? En los estadios 2 y 3 se utilizan sustancias de medicina natural, eh, por ejemplo, saupalmeto, que tienen como objetivo inhibir la producción de testosterona, porque eso está relacionado con la testosterona, ¿no? En la medicina alternativa, esto se debe a la presencia de humedad en la próstata, entonces hay humedad y flema que pueden originar incluso hasta el cáncer prostático, ¿no? Otra enfermedad que es maligna es el cáncer prostático. Es una enfermedad muy común en nuestro medio y se parece mucho a la hiperplasia prostática en cuanto a síntomas, ¿no? La diferencia es de que este no es un tumor benigno, sino es maligno, ¿no? Entonces los síntomas que producen son un poco más fuertes. Por ejemplo, el chorro empieza a disminuir rápidamente, empieza a haber sangre en la orina y empieza a haber dolores en la espalda baja en vista de que puede producir metástasis a la espalda. Entonces hay dolores en la espalda, hay infecciones recurrentes, ¿no? ¿Cómo diferenciamos el uno del otro? Con el analizador cuántico no se puede diferenciar, ¿no? Entonces hay que pedir de ley un eco prostático para poder ver de mejor forma si es una cáncer o una hiperplasia. El analizador cuántico sí detecta problemas de la próstata de los dos lados y puede decirnos si es una hiperplasia o pensaríamos en un cáncer. Pero nunca hay que decirle a un paciente probablemente tenga cáncer, ¿no? Porque el diagnóstico mata. Siempre es necesario mandar a hacer exámenes como ecos para asegurarse que es lo mismo lo que está pasando, ¿no? Bueno, el cáncer de próstata, las personas van a empezar a ponerse flacas, van a empezar a tener problemas con la micción y bueno, los problemas son más fuertes y los síntomas son más severos con respecto al cáncer de próstata, ¿no? Bueno, entonces, con el análisis cuántico, los micrófonos apaguen, por favor. Vamos a encontrar estos tres datos, ¿no? Grado de hiperplasia prostática. El analizador cuántico detectando hiperplasias es bueno, incluso hasta es más alto que los ecos y más sensible también, ¿no? El grado de hiperplasia prostática con el analizador cuántico es alto y muchas veces nos está diciendo que hay problemas con la próstata, ¿no? Entonces, aquí hay que pedir algunos exámenes de laboratorio, como es el PSA, para ver si no hay cáncer de próstata, o pedir un eco, ¿no? Pues de complemento. Pero el analizador prostático, el analizador cuántico para determinar problemas de la próstata es altamente bueno, excelente diría yo, ¿no? El grado de calcificación prostática, si no sale amarillo en cualquiera de los dos, es probable que tenga cáncer, ¿no? Este es un dato importante. Pero no hay que decirle nunca a ningún paciente que tiene cáncer y peor sin haber hecho los exámenes, ¿no?
ni tampoco decirle probablemente. O sea, esa palabra cáncer mejor quítense de la mente, ¿no? Ustedes se quedan calladitos y piden un eco, piden exámenes de laboratorio y bueno, si es que ya el eco lo demuestra, si el examen de laboratorio demuestra, ahí sí tienen que ser con términos sutiles, probablemente tenga cáncer y referir a un médico especializado en el tema del cáncer. Y si es que son ya pacientes desahuciados por la medicina occidental, como el 90%, hay tratamiento con los factores de transferencia que ayudan bastante a eliminar los problemas de cáncer. Son muy buenos, ¿no? En especial el Transfer Factor Plus y las megadosis de vitamina C o la ozonoterapia, ¿no? Ayudan bastante cuando ya los pacientes son desahuciados por el sistema de salud, como es la mayoría. El síndrome de prostatitis se refiere a que la próstata no tiene la hiperplasia ni está calcificada, pero sí está inflamada. Entonces son lo que se conoce como mal de orina. Esto ocurre usualmente en personas que ingieren bastante licor y el licor genera humedad y calor en la próstata. Y entonces, de un momento a otro, empiezan con estos problemas de que no pueden orinar y que les duele. Y bueno, a veces, bueno, si presenta fiebre, ya saben que la fiebre no deben de manejar ustedes, deben de mandar directamente donde un médico, deben de tener siempre un termómetro y deben de dar un tratamiento para prostatitis. Esto lo resuelven con aguas, básicamente desinflamantes, hay varias aguas dependiendo de las regiones que ayuda bastante. Por ejemplo, aquí en el Ecuador esto lo resuelve fácilmente con lo que tiene que ser el agua de la mashua, desinflama bien, o el agua de la chancapiedra, ayuda bastante para estos problemas de prostatitis, ¿no? Bueno, la función sexual masculina mide también lo que, Profesor, dígame. profesor, buen día. Bueno, la función sexual Con eso masculina. de la próstata, una pregunta, profesor. De las tres, son tres. ¿Cuál es la más? Tres, profesor. De las tres, ¿qué cosa? No la escuché bien. Después de la clase, las preguntas, ¿no? Porque no la escucho bien. Bueno, la función sexual masculina se mide con el analizador cuántico porque es un proceso energético, ¿no? Los datos son bien buenos para problemas de erección y disfunción eréctil, ¿no? Entonces, cuando hay trastornos de la erección, lo detecta fácilmente el analizador cuántico. Se debe por déficit de testosterona y por problemas psicológicos, ¿no? Entonces hay problemas psicológicos que disminuyen los niveles de gonadotropina Sí, y testosterona. de la próstata. Si te puede, sí. Después de la entrevista, después de la clase, las preguntas, ¿no? Entonces la testosterona y la gonadotrofina salen en el analizador cuántico y nos está indicando que hay problemas a nivel de la testosterona y problemas de la transmisión eréctil, ¿no? El analizador cuántico es muy bueno determinando estos problemas. Espermatozoides y semen, bueno, con la experiencia que he tenido, sí hay una correlación. No reemplaza el espermatograma, ¿no? Esto lo utilizamos en casos de infertilidad, pero sí tiene una buena correlación, ¿no? Por ejemplo, en lo que tiene que ver tasa de movilidad de espermatozoides y número de espermas en parejas infértiles, tiene una buena correlación de que probablemente la infertilidad sea de parte del hombre, ¿no? Pero siempre hay que pedir el espermatograma, porque el espermatograma hace que sea más verídico el examen, además de que no es costoso, ¿no? Y además de una pareja, siempre hay que descartar la causa de infertilidad que primero no sea del hombre, sobre todo en la mujer por la cantidad de exámenes que tiene que hacerse y muchos de esos exámenes son dolorosos e invasivos y caros. Entonces, el espermatograma es económico, rápido, directo y se puede utilizar, ¿no? Como método de referencia.
No reemplaza el espermatograma, pero sí ayuda, ¿no? Sí, ayuda. Bueno, no, ahora vamos a ver datos de la parte de las mujeres. Vamos a ver unos datos para observar. Bueno, Francis, ¿alguna pregunta? Ahora sí. La pregunta, profesor, era de cuando lo de la próstata, si tres que salen, ¿cuáles vamos a tomar más en cuenta para saber si una persona hay que mandarlo a que se haga el PSA o la El prueba? grado de calcificación. Grado de calcificación es la más fundamental de las tres. Sí, de las tres. Ok, Grado de ok. calcificación. Bueno, Está bien, ya, profesor. Muchas gracias. sí, por favor apaguen los celulares, los micrófonos, o si no, les sacamos de la reunión. Gracias. La parte de ginecología eh, es una parte muy buena para la parte de la mujer, ¿no? El analizador cuántico cumple con varios datos que ayudan bastante en la mujer, ¿no? Eh, lo que más datos que nos importa son estos relacionados con las infecciones vaginales, vaginitis, que es cuando la mujer emite secreciones blanquecinas. El analizador cuántico es muy bueno detectando, tiene una eficacia del 90 al 100%. Pues puede salir en ambos lados, color amarillo o rojo o azul incluso, ¿no? Cuando es leve, pero los detecta bastante bien, ¿no? La enfermedad inflamatoria pélvica se debe a que la inflamación ya ha subido más allá de la vagina. Vamos a revisarla con el aparato genital femenino. Eh, ya. Entonces, cuando hablamos de vaginitis, el problema está aquí, ¿no? En la vagina. Hay secreciones blanquecinas debido a hongos, a las bacterias que se adquieren en las relaciones sexuales y se destruye la flora normal de la vagina, que son los bacilos de Doderlein. Y bueno, luego la inflamación sube por el endometrio y se mete aquí en esta parte, ¿no? En las trompas de falopio. Y bueno, en ocasiones hay bacterias que son bastante fuertes, como Neisseria gonorrea y clamidia. Y las personas que tienen estas inflamaciones tienen dolor en la parte baja, se acompañan a veces de fiebre, la secreción ya se hizo amarilla, purulenta y de muy mal olor. El dolor es fuerte, a la palpación es fuerte, entonces esto se conoce como enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? El analizador cuántico detecta esta enfermedad pélvica inflamatoria incluso cuando es asintomática. Y bueno, no, este manejo tiene que ser dado por antibióticos fuertes, porque ya les digo, estas bacterias son bastante peligrosas y si no se actúa rápido hay riesgo de que la mujer quede infértil. Entonces, si hay dolor en la parte baja, hay fiebre, hay secreción purulenta, probablemente tenga una enfermedad pélvica inflamatoria y más aún si hay antecedentes de abortos, antecedentes de tener varias parejas sexuales, puede tener, ¿no? Entonces aquí el analizador cuántico nos detecta, pero el manejo tiene que ser dado ya por la parte de urgencias, sobre todo porque tiene que ser rápido la administración de antibióticos, ¿no? También son antibióticos fuertes, ¿no? El anexitis viene a ser la inflamación de las trompas de falopio y la parte de ovario, ¿no? Entonces, pacientes que sobrevivieron a la EPI o la EPI fue demasiado leve, las bacterias viven aquí en las trompas de falopio, viven aquí entre los ovarios y presentan dolores que se relacionan bastante con la ciclo menstrual, porque como el ciclo menstrual
empieza a inflamarse de forma natural, vienen dolores, vienen cólicos y muchas veces van donde ginecólogos, ¿no? Y le dicen es normal los cólicos, se les hace varios exámenes, les sale normal, pero ellos tienen dolores, ¿no? Y el analizador cuántico sabe encontrar este problema de la anexitis, ¿no? Eso se debe a que las bacterias nunca se fueron, sino quedaron rezagos y empiezan a multiplicarse. No generan fiebre, no generan secreción, pero sí generan dolores y dolores fuertes en la menstruación, que se investiga buscando la causa. La mayoría de ginecólogos eso lo hace y muchas de ellas se ponen causa idiopática, ¿no? Pero es debido a esto de la anexitis, ¿no? Esto con factores de transferencia, con Río Vida, se mejora la inmunidad y se logra eliminar, o el Belavit, ¿no? Ayuda bastante. La cervicitis es la inflamación del cuello uterino y la cervicitis está relacionado con el virus del papiloma humano, ¿no? Entonces la cervicitis puede ser debido a factores virales, a los hongos que se pegan, a bacterias, a bacterias purulentas. Bueno, hay varios casos, ¿no? De inflamación del cuello uterino. La mayoría de veces es debido a hongos. El hongo crece de la bacteria y va al cuello uterino. Bueno, el cuello uterino es bastante sensible y hay dolor, es un dolor bastante intenso y bueno, hay que revisarlo haciendo el espéculo para las personas que pueden hacerlo como médicos o ginecólogos. Y bueno, las demás personas nos basamos con el analizador cuántico, ¿no? Entonces aquí igualmente nos detecta que hay la cervicitis y se puede tratar de varias formas. Todo depende del agente etiológico. Lo que se recomienda es mejor hacer una colposcopía para descartar que no sea el virus HPV, sea el virus que causa el papiloma, ¿no? El papiloma humano, ¿no? Entonces, una vez que está descartado y ya se sabe cuál es la causa, se puede manejar de forma natural. Hay varias formas, dependiendo de lo que es, ¿no? Si son hongos, si son bacterias, parásitos, por ejemplo, hay parásitos que se meten ahí, como es la tricomona, como es la tricomonas y todos estos elementos, ¿no? El coeficiente de quistes ováricos, todas las mujeres tienen quistes ováricos porque el ovario está lleno de folículos, pero en ocasiones estos quistes ováricos empiezan a crecer más de lo común. Y bueno, los quistes ováricos son bastantes comunes en las mujeres que tienen infertilidad, sobre todo porque está relacionado con el síndrome metabólico. El día de ayer, cuando nosotros hablábamos de de la obesidad, hay una enfermedad que es el síndrome del ovario poliquístico y se relaciona con la obesidad, ¿no? Entonces, estas personas presentan obesidad, presentan cólicos menstruales fuertes y presentan hemorragias fuertes y está relacionado con el hígado, básicamente, los quistes ováricos, ¿no? Entonces, los quistes ováricos detecta el analizador cuántico y es buena la precisión. Al 100% no, porque yo he tenido casos de quistes ováricos grandes, ¿no? O sea, que ya son cánceres. Por ejemplo, la mayoría de cáncer del ovario se manifiesta como quistes, ¿no? En especial en las personas de la tercera edad. El analizador cuántico nos da el inicio, pero no nos dice igualmente que es cáncer. El analizador cuántico no sirve para detectar cáncer, ¿no? Igualmente tampoco se utiliza para detectar embarazo, porque hay muchas personas que piensan que reemplaza al examen de embarazo, ¿no? Estos quistes ováricos, como estamos viendo aquí, es es el propio ovario que empieza a secretar grandes cantidades de testosterona. Entonces las mujeres van a presentar vello,
por todo lado debido a la presencia de testosterona, y acné. Se relaciona mucho con el acné, los quistes ováricos, y es una enfermedad que tiene que ser analizada también con la insulina, porque la insulina también está alta, y con él la obesidad, el ítem que vimos ayer. El analizador cuántico para detectar estos quistes ováricos resistentes a la insulina es muy bueno. Prácticamente sí reemplaza a los exámenes de laboratorio, excepto cuando son quistes de tipo cáncer grandes que no se logra reemplazar. En ocasiones dicen, pero yo no tengo quistes, pero todas las mujeres tienen quistes, porque es normal. El asunto es de que hay veces que son más grandes o más numerosos, ¿no? Pero los detectan, ¿no? Bueno, esto con respecto a los quistes ováricos. El siguiente ítem que vamos a hablar es la parte de senos, ¿no? Hiperplasia de las glándulas mamarias. Esto es importante, sobre todo por el problema que hay del cáncer de mama y demás elementos, ¿no? Entonces, en el cáncer de mama vamos a encontrar algunos elementos que nos van a indicar, ¿no? En el cáncer de mama, vamos a verlo aquí. Más bien dicho, vamos a iniciar con la mastitis, ¿no? Que es la inflamación, ¿no? La mastitis aguda, que viene a ser el problema de las enfermedades, ¿no? Bueno, cuando hay una mastitis aguda ocurre cuando dan a luz y las bacterias empiezan a proliferar. Entonces esto es lo que se llama la mastitis aguda, ¿no? Y después de esto viene lo que es la mastitis crónica, cuando no se ha superado esa enfermedad por tener malas defensas. Entonces en la mastitis crónica, el seno empieza a llenarse de fibras y de fibromas, o sea, de nódulos, ¿no? En nódulos mamarios. Estos nódulos mamarios hacen pensar de que se trate de cáncer, pero no son cáncer, son bolitas que aparecen en las mujeres. Por eso estas bolitas tienden a deformar el seno, en la mastitis crónica. Es bastante común esto en las mujeres de la tercera edad. Y bueno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que se forman nódulos. También aparecen estos nódulos en las mujeres que utilizan anticonceptivos inyectables, ¿no? Entonces, estos anticonceptivos inyectables hacen que, que empiece a aparecer en mujeres jóvenes, ¿no? Estos nódulos mamarios que son dolorosos, no son cánceres, pero ya pueden convertirse, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay el cáncer de seno? En el cáncer de seno, en cambio, estos nódulos empiezan a crecer, ya no se hacen dolorosos, pero se hacen duros, ¿no? Entonces en la mama empieza a ver lo que es estos nódulos que se hacen duros y bueno, empiezan a crecer por todos lados y se hacen de consistencia leñosa. El pezón se empieza a contraer y empieza a botar sangre, ¿no? Por el pezón, eso es un signo de cáncer, ¿no? Entonces, la detección rápida que lo hacen es a través de la mamografía para detectar la presencia de calcio. El calcio está presente en todos los sitios de inflamación. Por eso el calcio no es bueno consumirlo, porque incrementa la inflamación y el estrés oxidativo y va hacia todos los sitios donde hay oxidación. Uno de ellos es la mama y bueno, el calcio va a los sitios de oxidación. Y el analizador cuántico en estos aspectos tiene capacidad para detectar estos datos, ¿no? Mastitis aguda, cuando son mujeres primigestas, están dando a luz. Mastitis crónica, cuando hay nódulos, pero no es cáncer todavía.
Los fibroadenomas ya es cuando aparece el cáncer en la mama, pero puede ser un cáncer benigno o inicios de cáncer. Y bueno, esta edad utilizamos para pedir lo que es la mamografía. En la mamografía se ve con mayor detalle si hay la presencia de elementos de calcio que pueden sugerir el cáncer de mama, ¿no? Con respecto al cáncer de mama, el tratamiento es la extirpación del seno, utilizando varios métodos que utilizan los cirujanos oncólogos, y ha mejorado la sobrevida, ¿no? Pero por diversas causas puede volver. Lo mejor es tener un sistema inmune que ayude a combatirlo. Por ejemplo, factores de transferencia ayuda a incrementar los linfocitos NK que matan las células cancerígenas. Río Vida igual, son elementos que ayudan a eliminar lo que es el cáncer. Esto tiene que ir junto al tratamiento oncológico, ¿no? Igualmente la megadosis de vitamina C ayuda, pero siempre con el tratamiento oncológico. Los oncólogos, el 90% de ellos dice eso no sirve, solo sirve mi terapia, pero en la realidad es de que las personas que no hacen la terapia combinada o personas que no tienen dinero para pagarse los costosos tratamientos de, de oncología con los suplementos naturales, se ha visto una remisión y casos de curación de cáncer de mama. Entonces, el suplemento debe ir de la mano, a pesar de que no quieran los oncólogos, ¿no? Bueno, esto con respecto a la parte de senos, ¿no? Con respecto al ciclo menstrual, muchas personas utilizan este dato de la hormona beta para reemplazar los exámenes de laboratorio. El examen de embarazo no puede ser reemplazado por el mecedor cuántico, no diagnostica. Tiene que pedirse una beta HCG en sangre o en orina para el diagnóstico de embarazo. La proteína reflejada son proteínas que salen en la menstruación, indican problemas de hígado, sobre todo cuando hay cólicos menstruales y presencia de coágulos. El fibrinógeno significa que falta vitamina K en el organismo y por eso se deben los dolores. Y la tasa de sedimentación nos está indicando que la sangre está muy tóxica y por esa razón es abundante, o sea, hay una intoxicación de sangre y se tiene que desintoxicar a las personas. Bueno, eso es con respecto a la parte ginecológica, ¿no? Ahora vamos a hablar de dos elementos nuevos que salieron con la versión del analizador cuántico y tenemos estos datos. En vista de que actualmente las enfermedades respiratorias dadas por el COVID, síndrome post-COVID, variantes deltas, omicron y tanta cosa, se ha decidido crear este nuevo ítem que es la función respiratoria, que está dedicado para analizar junto con el pulmón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aquí se hace? Necesitamos primero para trabajar con esto un saturómetro. Es de forma obligatoria que la persona que va a hacer este ítem tenga un saturómetro a la mano, ¿no? El saturómetro nos va a dar estos niveles de oxígeno, ¿no? Entonces vamos a hablar de la insuficiencia respiratoria para que entendamos qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Por qué es importante el saturómetro? Porque el saturómetro nos permite saber si una persona que tiene COVID, tuvo COVID, o neumonías, o asma, o EPOC, o alguna enfermedad respiratoria, nos permite saber en qué estadio se encuentra, ¿no? Entonces vamos a hablar de la insuficiencia respiratoria con los valores de saturación. Estos valores de saturación nos permite saber cómo se encuentra una persona. Es fácil medirlo, ¿no? Entonces, primero hay que localizarnos si estamos a nivel del mar o estamos en altura, porque cambian los datos, ¿no? Entonces, la frecuencia respiratoria, tenemos que saber
que va a ser leve cuando tenemos menos de 60, o sea, menos de 60 respiraciones por minuto. Lo normal es de 20 a 25. Moderada en 60-80 y grave 80. Esto ustedes lo miden con un reloj y bueno, entre más grave significa que tiene que ir a un centro más rápido, ¿no? Vamos a ver, pues sí, lo tenemos. Estamos del asma. Bueno, cuando tenemos el saturómetro, vamos a tener valores que van a cambiar dependiendo de la costa. De las personas que están aquí presentes, algunas son de la parte de la costa y de la parte oriental, y otras, en cambio, son de la sierra, ¿no? Entonces, en la costa, la saturación normal, es más de 90 a 94. Entonces, ese es un valor normal que deben de tener en la costa, ¿no? Ese valor. Cuando están en sitios como en Quito, el valor es entre 88 y 92, ¿no? Y si está en unos valores como es en La Paz más alto, es de 80 a 90, ¿no? Los estadios normales. Entre más bajo del nivel del mar esté, va a haber más oxígeno y por lo tanto va a haber saturaciones más altas, ¿no? Hipoxia leve a nivel del mar es 91, 94. Cuando están a los 500 metros de altura, 89, 92. 2500 metros, como es en Quito, 84, 87 y 82, 50. Esto significa que ya les falta oxígeno, que hay problemas en el pulmón y deben de tener algo para tratarles, ¿no? Sobre todo la hipoxia, ¿no? Hipoxia moderada, de 80 a 96 a nivel del mar, más de 500 metros, de 84 a 88, 2500, 79, 83 y más de 3600 metros, 77, 81, ¿no? Y la hipoxia severa, que es indicación de oxígeno y terapias rápidas, porque si no se da eso, el paciente se muere por paro cardíaco, es cuando tienen menos de 85 a nivel del mar, a nivel de las de 500 metros, 83, 2500 metros, 78 y 3600 metros, 76, ¿no? Estos datos deben de saberse de memoria donde ustedes estén y tener en mano el saturómetro para que la persona sepan exactamente si está en un estado normal o está en un grado de hipoxia y de saturación, ¿no? Entonces la hipoxia severa hay que administrar oxígeno rápido y llevar a un hospital porque a veces no es suficiente el oxígeno que se le da, sino necesitan máscaras y otros elementos que solo hay en los hospitales, ¿no? Bueno, entonces una vez que ya tienen el saturómetro, se empieza a ver la frecuencia respiratoria. Y esto se lo ve, ¿no? Con la mano se lo cuenta. Y si es que está todo normal, se puede hacer los siguientes exámenes, ¿no? Pero esto es para personas que están normales, no para aquellas que están con insuficiencia respiratoria. Entonces, esto utilizamos para las secuelas de la COVID, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A la persona vamos a hacer el análisis cuántico, pero le pedimos que empiece a respirar rápido y profundo, ¿no? Entonces, en esta etapa de rápido y profundo, nosotros desactivamos todos los demás elementos del análisis cuántico, solo nos quedamos con este, y empezamos a pedir a la persona que respire rápido y profundo durante 60 segundos, y ahí vamos a encontrar algunos resultados, ¿no? El volumen tidal se refiere al volumen de capacidad pulmonar que se presenta.
Generalmente tiene que estar de color verde. Si está disminuido, la capacidad pulmonar está alterada. Eso significa que en el pulmón han quedado cicatrices, han quedado algún tipo de lesión que no le deja llenar adecuadamente, ¿no? Si la frecuencia respiratoria empezó a ponerse alta, significa que está con hipoxemia, o sea que tiene algún tipo de cicatriz o una lesión que el organismo necesita compensar, ¿no? Entonces igualmente hay presencia de cicatrices, rezagos. La ventilación se refiere a la capacidad que tiene el organismo de botar el aire. Si sale de color rojo o color amarillo, significa que no puede botar todo el aire. Esto es sinónimo de POC, ¿no? O de asma o de bronquitis crónica, que también son secuelas de la COVID. Entonces se puede tener un problema de ventilación, es decir, que no puede botar el CO2 y el organismo se está haciendo en acidosis respiratoria. La recuperación de la respiración es algo bueno y tiene que estar en verde. Esto significa que cuando una persona se hace esto, rápidamente recupera la respiración, rápidamente se oxigena y es un buen dato de pronóstico, ¿no? También se le pide que la persona empiece a aspirar profundamente. Si no puede aspirar profundamente, significa que hay alteración en la capacidad vital semejante al volumen tidal, pero ya no es con la respiración normal, sino es con la respiración profunda forzada, ¿no? Estos de datos son bastante buenos para las personas que tuvieron COVID o tuvieron alguna enfermedad pulmonar. Esto se lo utiliza. Bueno, el otro dato es el nivel de la conciencia humana, porque el analizador cuántico detecta las emociones y cada órgano tiene su emoción, ¿no? En la medicina tradicional china, cada órgano tiene su emoción, ¿no? Entonces vamos a ver las emociones y la medicina tradicional china, ¿no? Ellos durante 5.000 años ya se dieron cuenta de todo esto, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que las emociones enferman, las emociones están relacionadas con órganos específicos y ellos desarrollaron un mapa prácticamente de todas las emociones. Los chinos no conocen de tristezas como emoción, sino como síntoma de enfermedad. Entonces, si una persona está triste, significa que hay un problema en el pulmón que le está haciendo que sea más susceptible a, a, la, a estas emociones, ¿no? Bueno, en resumidas cuentas, la tristeza se relaciona con el pulmón. Entonces, la tristeza, la depresión, eh, las enfermedades que tienen que ver con la vergüenza, tienen que ver bastante también con la indiferencia, están relacionados con el pulmón, ¿no? O sea, y la parte neutral se relacionan bastante con el pulmón. El pulmón es un órgano que mide todos estos tipos de emociones. Y bueno, y no solamente es el pulmón, sino es la nariz, los bronquios, el aparato respiratorio en sí, ¿no? Porque el rinitis alérgica se relacionan bastante con lo que tiene que ver estos datos. Se relacionan bastante, ¿no? La parte de iluminación, esto se relaciona bastante con la parte cardíaca, porque en el corazón es donde se almacena el Shen, es decir, la parte espiritual de una persona que le permite tener lucidez mental, ¿no? Entonces toma decisiones adecuadas, por eso se llama la iluminación. Siempre tiene que estar en verde, ¿no? La paz se relaciona bastante
igualmente con el Shen, o sea, con la parte cardíaca. Si una persona empieza a tener colores, cambios, es de que no tiene paz y no hay alteraciones. Generalmente son problemas de ansiedad, problemas de estrés, de remordimientos de conciencia. Esto se trabaja bastante con las flores de Bach. Las personas que hacen con las flores de Bach encuentran bastante, ¿no? La alegría también tiene que ver con la parte cardíaca. Cuando una persona empieza a tener problemas de alegría, está relacionado con el Shen, ¿no? En ocasiones, cuando ya no hay alegría y la parte de tristeza, sale de color rojo en estas partes y es problema de pulmón, ¿no? Esto se conoce en medicina china, pulmón que ataca corazón y roba la alegría. Esto ocurre en enfermedades pulmonares que alteran la frecuencia cardíaca. Una de ellas es el COVID, ¿no? Entonces, las personas que están con el síndrome de post-COVID no están nada alegres, están deprimidas y están con una frecuencia cardíaca bastante alta, que queda como rezago, ¿no? Entonces, son problemas de pulmón que ataca al corazón, ¿no? Lo mismo ocurre con el asma. Son enfermedades que están atacando al corazón. La vergüenza es una enfermedad que tiene que ver bastante con el riñón, porque la vergüenza se relaciona bastante con el miedo, ¿no? Entonces, evolutivamente, las personas tenemos otros vestigios de cola, ¿no? Por eso existe la región lumbosacra, en especial el sacro. Y cuando los animales están con miedo, meten la cola entre las patas. Y lo mismo ocurre con nosotros, a pesar de no tener cola, ¿no? Pero sí hay este vestigio. Y entonces empieza a alterarse lo que es la parte del riñón y empieza a ver los dolores lumbares, ¿no? Entonces, personas que sienten vergüenza de alguna cosa, tienen miedo, ¿no? Y este miedo es reflejo de ese proceso, ¿no? Entonces, tienen dolores fuertes de la espalda baja, dolores intensos, de problemas urinarios, de incontinencia. Ocurre esto bastante en las mujeres. Y también hay problemas de dolor óseo, o sea, dolor en las rodillas, porque se relaciona bastante con el miedo. Ya. La parte de la aceptación tiene que ver mucho con lo que es lo contrario de la vergüenza, ¿no? O sea, si algo le produce vergüenza es que no lo acepta, pero cuando ya empieza a aceptar eso, empieza a desaparecer la vergüenza. Entonces son medidores, ¿no? Entonces son medidores de la parte renal. Igualmente, si es que aparecen los dos, ¿no? Hay poca aceptación y vergüenza significa que hay alteraciones de la parte renal. El neutral tiene que ver con el pulmón. El pulmón generalmente trabaja de una forma neutra. Cuando se altera aparece la de tristeza, aparece la depresión, ¿no? Entonces una forma de medir el pulmón es en base a esto y preguntar qué es lo que está sintiendo si es que no está verde, ¿no? La parte neutral tiene que ver mucho con el pulmón. El valor se relaciona con la vesícula. La vesícula biliar aloja el valor de una persona. Las personas que son extirpadas de la vesícula biliar generalmente como que ya no tienen mucho valor y se vuelven miedosos. La vesícula biliar es el órgano relacionado con el valor, ¿no? Es netamente de vesícula, ¿no? La parte de orgullo es igual de la parte del maestro del corazón, que es un órgano que está por fuera del cuerpo y rodea el corazón. Es un órgano que está energético fuera del corazón y tiene que ver bastante con el orgullo, ¿no? Entonces, entre más orgullosa es una persona, tiene más problemas de ver la iluminación. Se contraponen, ¿no? El orgullo con la iluminación.
Cuando hay estos datos, tiene que cambiar de actitud o si no se inflama ese órgano y hace que la iluminación desaparezca y muchas veces se toman decisiones equivocadas basadas en este elemento, ¿no? El miedo ya hablamos, es de la parte renal. La parte renal se relaciona con todos estos datos. Y la indiferencia tiene bastante que ver con el estómago y el vaso y páncreas, ¿no? Porque esto cuando se lesiona empieza a ver lo que son las obsesiones y diferencias y obsesiones se relacionan con el estómago y el vaso, ¿no? Entonces esos son los datos que tenemos y correlacionar con las enfermedades, ¿no? Aquí va bien lo que es la terapia floral de Bach o la aromaterapia, sobre todo para estos elementos, ¿no? Hay personas que reaccionan bastante bien a la aromaterapia o la terapia de Bach. Bueno, el siguiente vamos a hablar de análisis de los expertos. En el análisis de los expertos nosotros vamos a encontrar este dato vacío, ¿no? ¿Por qué razón encontramos vacío? Porque hay personas que no entienden los rangos normales ni valor obtenido, sino nosotros ponemos con a mano, imprimiendo esta hoja en forma de cruces, si hay problemas de grasa en sangre, elasticidad muscular, exactamente, ¿no? Análisis de las manos, ya tenemos los datos, si queremos referir a los datos. Y consejo de los expertos, ponemos a mano lo que nosotros creemos que pueda ayudarlo, ¿no? Tenemos por último el informe compositivo. El informe compositivo es que ya nos sale con todos los datos. Nosotros imprimimos esta hoja y una vez que se imprime esta hoja, hay que ir con un resaltador, ¿no? Señalando los datos que son en verdad positivos, o sea, los colores rojos y 3 amarillos. Entonces la ley es así, ¿no? 3 amarillos equivale a un rojo y vamos colocando y diciéndole dónde está el problema, ¿no? En este caso tenemos un problema de cardíaco porque tenemos 5 amarillos, ¿no? Últimamente cardíaco está siendo muy afectado por las vacunas y es lo que más amarillos está presentando, ¿no? Entonces, para las personas que no se asusten, generalmente hay que decirles que no reemplaza ningún examen diagnóstico, simplemente es para ver cómo está su organismo, pero en su caso cardiovascular si está afectado y hay que hacer un tratamiento ahí. Y también todo lo demás que solamente son un amarillo o 2 amarillos no se lo menciona tanto. Intestino grueso lo mismo, son 3 amarillos se lo menciona. Oligoelementos son problemas de nutrición, ¿no? Entonces, siempre tiene que decir, se soluciona administrando estos aminoácidos. Y igualmente hay que sacar los metales pesados porque son causantes de enfermedades y hay que hacer el tratamiento en base a este dato que tiene que ver bastante con el peso, con la complexión, ¿no? Si sale grasa corporal, entonces hay que decir al paciente, usted está en obesidad y toca bajarle de peso de forma obligatoria, ¿no? Este dato es importante hacerlo. Entonces, con base de eso, el paciente no sale tan preocupado. En la primera reunión, todo el mundo está bastante enfermo. Y bueno, a medida que se hagan los tratamientos, cada 8 días va disminuyendo la cantidad, ¿no? Es la primera vez cuando se imprime, salen 4 hojas. Después de eso se hace el tratamiento a los 8 días, a medida que vaya perdiendo el peso, a medida que vaya mejorando el tratamiento, van a ir disminuyendo estos índices y van a ir apareciendo otros, ¿no? Es normal eso. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona está intoxicada, el organismo no emite pulsaciones, pero a medida que el organismo empieza a ser desintoxicado, empiezan a emitir otras pulsaciones. Entonces, a los 8 días aparecen con más casas rojas a pesar del tratamiento y hay que decirles, ¿no? De que como estamos desintoxicando, recién está emitiendo enfermedades el organismo. Entonces a los 8 días aparecen con más datos. A medida que se haga el tratamiento, a partir de la tercera,
y cuarta sesión, y empiezan a disminuir muchos de estos datos. Pueda que aparezcan otros, pero ya van disminuyendo poco a poco hasta que se normalice los datos, ¿no? El tratamiento, ¿cuándo termina, no? ¿Hasta cuándo hay que hacer los análisis? Pues hay que hasta que las enfermedades de base, por ejemplo, las enfermedades respiratorias, las enfermedades digestivas, ya no presenten síntomas y poco a poco sean borrados con los distintos análisis cuánticos, ¿no? A medida que eso va ocurriendo, ya se puede dar de alta a los pacientes, ¿no? ¿Cuánto tiempo deben de estar con esto? Depende de cada paciente. Hay pacientes que mejoran al mes, otros a los 3 meses, otros al año. Es diverso, ¿no? Al igual que las enfermedades. Todo esto es bastante diverso. El asunto es de que deben de ir haciéndose cada 7 días. No hacer a cada rato, ¿no? Porque si hacen a cada rato los resultados cambian. Y cambian porque la frecuencia que emite en base del pensamiento hace que cambien, ¿no? Por ejemplo, si yo me hago y me sale la glucosa alta, y ya me preocupo y digo a mi organismo, tengo diabetes, ¿qué pasa? Vuelvo a repetir el examen, pero ya no me sale la glucosa alta, pero me sale un problema de riñón. Y así la mente va a seguir jugando, ¿no? Entonces, lo recomendable es hacer cada 7 días, y hacer las terapias como quedamos. La principal terapia es la desintoxicación. Después de eso viene la terapia de regeneración y la terapia de fortalecimiento. Bueno, esto es todo lo que se puede hablar brevemente del curso del analizador cuántico. Tenemos lo que es el curso del analizador cuántico avanzado para las personas que lo deseen. En analizador cuántico avanzado nosotros quitamos bastantes de estos elementos para trabajar solo haciendo acupuntura o terapia neural o oligoelementos. Tenemos otras estrategias de tratar las enfermedades y también lo damos el analizador cuántico avanzado, ¿no? Esto queda grabado en la página Dr. Guillermo Tapia Oreje Cursos y va a estar ahí presente durante 7 días. Después de los 7 días ya no va a estar presente en los videos, ¿no? ¿Alguna pregunta, algo que tengan? ¿Alguna Sí, cosa? profesor. Dígame. Profesor, sí. Ajá. Usted habló que en la terapia lo primero es desintoxicar el cuerpo, Ujú. luego habló de la generación y por último el fortalecimiento, ¿correcto? Sí. Sí. Profesor, ¿cuánto tiempo sería entonces lo recomendable, más o menos, en esas 3 facetas? La desintoxicación, si me puede hablar un poquito brevemente de las 3, la desintoxicación, regeneración y fortalecimiento. Eso lo vamos a ver el día lunes, ¿no? Porque estudiantes me pidieron que hablara más de este tipo de terapias, ¿no? Entonces el día lunes vamos a hablar con más detalle, ¿no? Porque ya son las 10 también, ¿no? Es bastante largo. Ah, está bien, Entonces perfecto. el día lunes vamos a dar un bonus extra de estas formas de tratamiento que se pueden dar en vista que se ha pedido. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, Perfecto, profesor. Muchas gracias. ya listo. También emitimos un certificado, ¿no? Por la compra del curso. Para legalizarlo, tienen que depositar $20 y se les da el certificado con su nombre, ¿no? Bueno, eso de mi parte. Nos estaríamos viendo el día lunes. No sé si tienen alguna pregunta u otra cosa. Doctor, muy buenos días. El curso para expertos aquí del sistema, ¿qué precio tiene? Ya, me da su número y le enviamos, ¿no? Toda la información. Ya, y una preguntita adicional. En este informe de síntesis, los consejos de expertos ¿En dónde? Perdón. es en el informe de síntesis. En informe complexivo, aquí, compositivo. Los consejos de expertos, donde por ejemplo dice ahí Sí, cardiovasculares. sí, esto lo puede editar, ¿no?
por ejemplo, va la parte de sugerir. Y entonces, por ejemplo, yo digo, yo sé que la vitamina C sirve para el cardiovascular, ¿no? Entonces pongo vitamina C, dieta, dieta libre de grasa, y además de eso tengo alguna otra que puede ser el cardio que se da. Le pongo 2 tabletas y eso ya queda guardado, ¿no? Entonces, eso ya queda guardado para todos los pacientes que se vengan, ¿no? Es de Eso es lo que dictamen. nosotros tipiamos, entonces, doctores, Sí, de acuerdo a sí, los consejos nuestros que damos a los pacientes. exactamente. Ustedes saben que un producto hace bien y han tenido buena cosa, lo ponen ahí, ¿no? Entonces, esto es modificable, ¿no? Entonces, ahí en la parte de sugerir lo modifica, no hay ningún problema. Perfecto, doctor. Listo. ¿Alguna otra Buenas, pregunta? buenos días, perdón. Para los que no me conocen, ¿verdad? Soy la doctora Vázquez, médico alternativo en diferentes áreas, naturópatas y un poquito más. En lo que menciona el doctor Guillermo, fíjense, ustedes como terapeutas, ¿verdad? Del analizador cuántico, siempre tengan presente que las emociones están ligadas a los órganos y los órganos, ¿verdad? Están ligados a las emociones. Ahí hay como una retroalimentación. Entonces, cuando ustedes traten a su paciente, siempre tómense esos 5 minutitos, ¿verdad? Para conocer un poco más antes de hacer el escaneo. Otra referencia, ¿verdad? Que el doctor Guillermo estaba comentándoles en la parte del informe de síntesis. Si usted le dice a una persona que tiene cáncer, va a salir peor. Si usted le dice que tiene COVID, aunque llegue sin COVID, va a presentar síntomas. Entonces, cuando ustedes tal vez le pidan, deme el informe, que yo lo quiero llevármelo para mi casa, siempre se nos ha sugerido trabajar la parte del que esté en blanco y analizar, ¿verdad? Con cruces, y allí usted puede escribir, ¿verdad? Sus sugerencias en base a lo que usted quiera recomendar. Como ustedes ven en la pantalla, en el S, exactamente, gracias doctor. Ese sería mejor que ustedes lo dieran, en un dado caso que la persona se los pida. Si la persona no se los pide, ¿verdad? Yo les sugiero, ¿verdad? Es solo sugerencias, que ustedes, si lo pueden imprimir, y ustedes saben que esa persona, para hacerle un buen seguimiento, ¿verdad? Como un buen terapeuta, ustedes hagan un archivo y lleven el registro de la persona que ustedes están tratando, porque allí ustedes pueden decir, bueno, yo en la primera fase yo le mandé esto, en la segunda fase yo le voy a mandar esto, y así sucesivamente. Tanto el paciente va a ver que ustedes son ordenados, organizados, profesionales, porque sí lo son, pero son técnicas que les van a ayudar a ustedes. En cuanto a los valores, ¿verdad? Nunca, digamos, determinemos qué enfermedad es, a menos que usted esté autorizado, ¿verdad? Porque como se ha mencionado, el analizador cuántico es una referencia, es una herramienta muy, muy efectiva, muy potente, pero tenemos que saberlo usar. Yo les recomiendo, ¿verdad?, que el que pueda haga el curso avanzado. ¿Por qué? Porque esto va más a detalle, más a enfermedades. Y ustedes es como que compraran un celular y solo supieran abrir, contestar llamadas y cerrarlas. En principio, en la medida que ustedes van familiarizándose con el analizador cuántico y todas sus virtudes, ustedes le van a poder sacar más provecho y van a ser más certeros en sus tratamientos. Eso era lo que yo quería aportarles y yo los quiero felicitar, ¿verdad? A cada uno de ustedes, encomiarlos, porque ustedes van a ser portadores del bienestar. Entonces, tienen en sus manos una buena arma, una buena guía. Entonces, nomás sigan usándola de la mejor manera. Gracias. Gracias, doctora Desiree. Bueno, esto ya es una buena sugerencia, ¿no? Bueno,
también pueden hacer esto, ¿no? Lo importante es decir de los rangos, ¿no? Porque muchas veces en el laboratorio van a decir cuánto de glucosa tengo. Y bueno, hay que decirle que estos rangos son bioenergéticos y no se parecen nada a los del laboratorio. Por eso se manda esta hoja, ¿no? Porque ahí ponemos rango normal y podemos poner con cruces o algo que entienda el paciente, ¿no? Al paciente siempre hay que decirle que estos valores no se correlacionan con laboratorio, no son de laboratorio, son datos bioenergéticos que nos permiten a nosotros saber cómo está bioenergéticamente el órgano. Más o menos es similar a lo que es un mecánico con un electricista de un carro, ¿no? El mecánico vienen a ser los médicos, los cirujanos, que ven la parte mecánica, ¿no? Y nosotros vemos la parte eléctrica de las personas. Esa es la similitud, ¿no? Entonces, nosotros vemos la parte eléctrica. El analizador cuántico sí funciona, sabiéndolo manejar, es una herramienta bastante útil. Y bueno, yo he llevado manejándolo y me ha servido para esclarecer muchas enfermedades que los demás médicos no han podido esclarecer, ¿no? Sobre todo cuando se hace la parte avanzada. Por eso recomienda hacer la avanzada para profundizar más. Bueno, ya son las 10:15, nos hemos pasado 15 minutos. Les deseo un buen día y nos estaremos viendo el día lunes con este bonus extra de que pidieron los alumnos, ¿no? Que pasen bien y nos vemos. Hasta pronto.